Bueno, bienvenidos todos los que están en vivo, los que van a estar viendo la grabación posteriormente. Me alegro mucho de tener aquí a tanta gente conectada, ya a nivel internacional. Entonces, vamos a proseguir con este estudio de Hebreos. Ya la semana pasada hicimos una pequeña introducción. Dijimos que lo que tradicionalmente o antiguamente se conoce como la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, pues no estamos seguros de que sea una epístola, más parece un sermón, una homilía. No estamos seguros que sea del apóstol Pablo, porque hay varios candidatos que llenan los requisitos. Mencionamos a Silas, mencionamos a Apolos, mencionamos a Lucas, mencionamos a Bernabé, incluso Priscila, la esposa de Aquila, podría haber sido. Hay muchos candidatos y como dijo el teólogo aquel del primer siglo, Orígenes, solo Dios sabe quién escribió esta, esta epístola, esta homilía. Tampoco estamos seguros que sea exclusivamente para los hebreos. Eh, Fue más bien para los judeocristianos de aquella época y para los cristianos de esta época, porque obviamente a través de los siglos ha sido de mucha utilidad. Ahora, lo que sí sabemos, lo que sí estamos seguros es que independientemente de quién haya sido el instrumento que el Señor usó para escribir Hebreos, le voy a seguir llamando epístola por costumbre, pero independientemente de quién la haya escrito, sabemos que el Espíritu Santo es el que la ha inspirado. Y de hecho, como les comentaba la semana pasada, hubo un poco de duda al principio para incluirla en el canon bíblico, porque uno de los requisitos para incluirla en el canon era pues saber quién la había escrito. Pero cuando pues los que tenían que tomar la decisión leyeron y vieron el contenido, el maravilloso contenido de este libro, pues eh, tuvieron que llegar a la conclusión que definitivamente había sido inspirada por el Espíritu Santo y por eso es que la tenemos ahora en el canon bíblico. Pero bueno, después de este pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, pues entramos ya de lleno a los primeros versículos. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 1 al 4 del capítulo 1. Quiero contarles que este era un solo párrafo. Bueno, también la semana pasada hablamos de que, pues obviamente en los escritos originales no habían títulos, no habían versículos, no habían capítulos, y entonces es el párrafo corrido, como una carta cualquiera, no tiene pues todas las divisiones que tenemos ahora. Tanto el nombre del libro o de la epístola fue puesta posteriormente por los traductores, y esta división de capítulos y versículos pues también fue puesta por las personas ya en los siguientes siglos. Entonces, los versículos del 1 al 4 forman un solo cuerpo, una sola frase, una sola oración. Voy a empezar a compartir pantalla y, bueno, espero que podamos ver, porque he tenido problema con esto, pero bueno, me cuentan entonces si se puede ver la presentación. ¿Sí Sí, pueden ver la hermano. presentación? Ahora, Sí, hermano Walter. lo que quiero ver también es si corre, porque la semana pasada parece que no corrió. ¿Sí cambió ahí o está la misma imagen? Está la misma Está la misma imagen. imagen. Bueno, entonces me está dando el mismo problema. Vamos a hacer otro intento. Bueno, ahora creo que sí estamos. Vamos a ver si corre. Sí, Ahora sí cambió. Muy bien. sí, Bueno, hermano. hacemos entonces. Ya estamos en orden.
quiero pedir favor a alguien que me lea entonces los primeros 4 versículos, por favor. Hebreos 1, del 1 al 4. ¿Tienen sus Biblias a la ¿Puedo yo, mano? hermano? Sí, adelante, hermana Pati. Del 1 al 4 dijo, ¿verdad? Versículos 1 al 4, por favor. Ok. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Muchas gracias. Bueno, entonces el título del estudio de hoy, el título que le hemos puesto, de lo que trata estos primeros versículos, es lo que tenemos aquí en pantalla. El título. Cristo es la revelación suprema de Dios. Entonces, para entrar un poquito en materia, pues los conocedores del idioma hebreo, perdón, griego, de las normas del idioma y todo, dicen que en griego la primera palabra que se pone en una oración es determinante porque refleja el énfasis de la oración, refleja pues, lo que es más importante de la oración. El orden de las palabras puede cambiar, como en español, ¿verdad? Podemos formar una oración y cambiarle el orden a las palabras, pues eso no altera el significado. Pero específicamente en griego, la primera palabra sí es muy importante. Y aquí la primera palabra que encontramos es Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Se pudo haber puesto, por ejemplo, en la antigüedad, Dios hablaba a los profetas, o habló a los padres, o nos habló por medio de los padres y los profetas. Pues significa lo mismo en español, pero en griego es importante este orden, y esa palabra Dios refleja que el centro del pasaje es Dios, que Dios es el que toma la iniciativa, es Dios quien habla, es Dios quien está buscando al hombre constantemente, y eso lo vemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos a un Dios que está comunicándose o tratándose de comunicar con el hombre, revelándose al hombre. Dios se revela, se ha revelado desde el principio, como dice aquí, de muchas formas y de muchas maneras. Lo vemos revelándose y hablando desde el Edén. Bueno, desde la creación. El Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y ahí vemos a Dios desde el principio hablando. Pero específicamente ya en el Edén, él habla con Adán, le dice qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer, lo que puede comer y lo que no puede comer. Y vemos después cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva pecan, van y se esconden. Y Dios los busca. Vemos a Dios buscando a Adán y Eva en el Edén, y dice, ¿por qué se esconden? Y así a través de toda la Biblia, vemos a Dios hablándole a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré, le dice, y haré de ti una gran nación. Le vemos hablando pues a Jacob, a Isaac, a Moisés a través de la zarza, cuando se presenta ahí eh, el Señor y le habla a Moisés. Pues ha hablado a través de las escrituras, con todos los personajes bíblicos, y muchas veces. Y si seguimos, pues podemos poner muchos ejemplos de cómo Dios pues ha estado tratando de comunicarse con el hombre
es más bien el hombre el que se esconde, ¿verdad? Como eh, en el caso de Adán y Eva, o en el caso de Jonás también, ¿verdad? Que tratando de evadir a Dios. Pero Dios siempre tiene la iniciativa de comunicarse, tiene la iniciativa de revelarse, tiene la iniciativa de estar en contacto con nosotros. Cuando, bueno, los que nos hemos enamorado, ¿verdad? Y hemos conocido a una persona, a una pareja, en el principio, pues uno rápidamente quiere contarle todo, quiere revelarle todo, uno revela su forma de ser. A veces, pues no se presenta uno realmente como es, ¿verdad? Quiere ser mejor de lo que parece, pero uno quiere hablar, quiere revelarse, quiere contar y quiere que le cuenten. Entonces, así es el Señor, Él nos ama y Él quiere hablar con nosotros, quiere hablarnos, quiere revelarse. Y eso, como decía, lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque vemos en Apocalipsis a un Jesús llamando a la puerta. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Entonces vemos ese Dios amoroso, ese Dios majestuoso, ese Dios pues todopoderoso, que como dicen, el cielo es el trono de ese Dios, la tierra el estrado de sus pies, así va, como dice el torito, y siendo tan sublime su poder, mi pequeño corazón, su templo es, porque él quiere estar en contacto con nosotros. Entonces, por eso es este orden aquí, que seguramente el autor lo puso así a propósito, porque vemos al autor de Hebreos que era una persona con mucho tecnicismo, con mucho conocimiento del idioma griego, con mucha delicadeza para escribir. En las traducciones pues, se pierde bastante de la belleza literaria que contiene los escritos originales, pero aún en la traducción podemos ver mucha elegancia, mucha belleza y mucha eh, eh, sutileza para escribir y para decir las cosas. Y es muy explícito sobre todo. Entonces, ese Dios maravilloso que nos ama, que quiere estar en contacto con nosotros, que quiere revelarse con nosotros, pues habló en el Antiguo Testamento, específicamente, que es a lo que se refiere aquí el autor de Hebreos, ha hablado muchas veces y de muchas maneras, porque las formas en que Dios se comunicó o se ha comunicado son muy variadas. Las famosas teofanías, ¿verdad? O las apariciones directas de Dios a algunos de los personajes, o las diferentes formas en que se presentó. Cuando estudiábamos Job, vemos cómo se presenta en un torbellino. También, pues, cuando entregó las tablas de la ley, pues habían truenos, habían relámpagos. Cuando su presencia bajaba al tabernáculo, ¿verdad? En forma de, de- de una nube, o cuando guiaba al pueblo a través del desierto, eh, pues diferentes formas, diferentes manifestaciones. Podía ser en un trueno, podía ser en un relámpago, podía ser en un torbellino, o en un silbo apacible, como en el caso de Elías, ¿verdad? Que fue de esa manera. Entonces, pues también vemos sueños, el famoso José, el soñador, ¿verdad? Que el Señor desde su juventud se le reveló en sueños, y por contarle los sueños a sus hermanos generó la envidia, ¿verdad? Y que lo vendieran. Vemos sueños incluso en Nabucodonosor, ahí vemos en el libro de Daniel a este rey pues soñando, un rey pagano, pero el Señor se le presentaba en sueños, o bueno, tantos ejemplos que tenemos en la Biblia de las diferentes formas en que el Señor se manifestaba en el Antiguo Testamento. Y bueno, y dice aquí ahora, en los postreros días, cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de los postreros días, se referían lo que ellos esperaban, la venida del Mesías. Cuando vino el Mesías, que muchos no se enteraron, ¿verdad? Y siguen esperándolo, pero cuando vino el Mesías, pues se inauguró
una nueva época y podemos decir que ahora estamos en los postreros días, en lo que los antiguos consideraban como los postreros días. Entonces, en la época antigua se manifestó el Señor de muchas maneras y habló de muchas formas y le habló a mucha gente, no solo a los profetas, porque aquí dice, en otro tiempo habló de los padres de los profetas, pero cuando aquí habla de profetas, no necesariamente se refiere a lo que conocemos como los profetas mayores y los profetas menores, sino todos los autores que él utilizó, ¿verdad? Que tenemos en el Antiguo Testamento. Sabemos que ahí hay sabios, hay príncipes, hay reyes, hay profetas, obviamente, pero son diferentes personas a las que el Señor les hablaba, diferentes personas a las que el Señor ha usado para hablar. Pero toda esta revelación, que incluso, mis hermanos, la revelación se divide en dos partes. Se divide la revelación general, que es la revelación del Señor en la naturaleza. Todas las obras que él ha hecho, pues eso ya nos dan pues una idea, o nos tienen que mostrar que el Señor está presente ahí, como dice la Biblia, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento pues, nos testifica de la obra de sus manos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que el hombre no tiene excusa, porque dice que todo lo que se conoce de Dios, Dios se los manifiesta, porque dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, en la creación, con ver las estrellas, con ver el firmamento, con ver los ríos, los lagos, todas las maravillas que el Señor ha hecho para nosotros, pues todo eso testifica de la obra del Señor, testifica de su eterno poder, de su deidad, porque cuando vemos lo que el Señor ha hecho, las maravillas que el Señor ha hecho, pues no nos queda más que testificar de que hay un creador, que eso no puede ser obra de la casualidad, sino tiene que haber alguien que puso tanta delicadeza, tanto detalle en hacer todo lo que hizo. Nosotros mismos, yo cuando doy charlas de superación personal, acostumbro empezar diciéndole a la gente, bueno, mi nombre es Walter Mancía y yo tengo un cerebro prodigioso. Y me quedo callado un ratito porque todos empiezan a pensar lo que están pensando ustedes, ¿verdad? Que este es un vanidoso, bueno, que demuestre, que se cree. Y les digo, pero tranquilos, no se preocupen, que yo no soy el único que tenga un cerebro prodigioso. Todos tenemos un cerebro prodigioso. De hecho, todos nosotros somos un prodigio, porque el Señor nos hizo excelentes, nos hizo, pues, se esmeró en nosotros, en hacernos. Y pues yo creo que los estudiantes de medicina, los que estudian anatomía, no pueden negar lo maravilloso, lo prodigioso que es el cuerpo humano. Podríamos hablar de cada uno de nuestros órganos, de la vista, del olfato, del tacto, del cerebro. Yo hablo mucho del cerebro porque en el cerebro tenemos más de 100,000 millones de neuronas. Imagínense ustedes, es 100,000 millones de neuronas. No sé cómo las han contado los científicos, pero eso es lo que dicen. Y eso es solo en el cerebro, porque también tenemos neuronas en el corazón, también tenemos neuronas en el aparato digestivo. Algunos piensan que no, pero hay decisiones que las tomamos con el corazón, ¿sí o no? O sea, el corazón juega un papel importante cuando tenemos que tomar una decisión. Incluso para escoger un lugar donde vamos a vivir, una casa, podemos ver diferentes casas, pero de repente hay una que nos atrae, que nos gusta y decimos, esta me gusta. ¿Por qué? Saber. Pero es nuestra emoción, nuestro corazón el que trabaja ahí.
no digamos para elegir una pareja. Entonces, todo eso tan maravilloso, la gente puede hacer robots y cerebros electrónicos y lo que quieran, pero a un robot nunca le van a poder poner sentimientos, emociones, nunca va a tener esas neuronas que nosotros tenemos en el corazón, porque somos una maravilla realmente de la creación y de la creación divina, de la creación de Dios. Entonces, a través de eso, Él se manifiesta, Él se revela. Eso es lo que se llama la revelación general, la revelación en la naturaleza. Pero por otro lado está ya la revelación específica, que es la que tenemos en las escrituras, la que Él da a través de sus siervos, de todas las personas que el Señor ha usado para escribir las escrituras. Pero en términos generales, él ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, a mucha gente, no solo a los hombres de Dios, también ha hablado a personas, pues como dijimos, tal vez no eran creyentes, ¿verdad? Como Nabucodonosor, le habló a Caín incluso cuando mató a su hermano, le habló a Agar también cuando le echaron de la casa. Entonces, Dios se comunica, Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, pero mis hermanos, lo que es importante notar aquí, que en los postreros días, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. Toda esta revelación, toda esta comunicación que tuvo el Señor, todo esto que habló a nosotros, pues tuvo su culminación, no se completó hasta que vino su Hijo. Ese fue la cúspide de su mensaje, la mayor revelación. Por eso el pasaje o la reunión de hoy la hemos llamado así, el Hijo es la revelación suprema. Ahí se completó y el Señor Jesús lo manifestó muchas veces porque Él pues siempre manifestó que Él tenía una misión, un trabajo que hacer. Cuando aquella oportunidad que los discípulos se van a conseguir comida, ¿verdad? Porque ya no hay, y Jesús se queda, cuando ellos regresan, le dicen, Señor, ¿quieres comer? Y Él les contesta, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Ahí Él manifestó que Él pues, tenía esa misión. Y en la cruz del Calvario lo vemos diciendo, consumado es, ya, terminé el trabajo que venía a hacer. Ya el propósito por el cual vine a la tierra es ese, es pues terminar de revelar o revelar de forma completa lo que el Señor quería decir. La palabra de Dios pues fue totalmente revelada en la persona de Jesucristo. Y es interesante, hermanos, cuando analizamos, y por eso es importante conocer un poquito o analizar un poquito el idioma original en que se escribieron las escrituras, porque, por ejemplo, cuando Juan dice, en el principio, la Reina Valera traduce verbo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así traduce la Reina Valera, pero la palabra que la Reina Valera traduce como verbo es logos. La palabra original en griego es logos. Y logos tiene muchos significados. El significado más simple, más básico es palabra. Esta expresión logos significa palabra. De hecho, muchas de las Biblias nuevas, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, ya no traduce verbos, sino traduce palabra. Dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero logos significa también un discurso, una exhortación, una presentación, una revelación, y pues entonces si tomamos todo ese concepto y además encierra mucho la idea de sabiduría. Para los griegos, pues logos era como que toda la sabiduría del universo. Entonces, por eso Juan, que conocía el griego y que conocía el hebreo, usa esta palabra porque sabe el tremendo significado que tenía tanto para hebreos como para griegos. Entonces, si cambiáramos un poquito, si usáramos alguna de estas otros significados que tiene la palabra logos, podríamos decir, en el principio
estaba la palabra de Dios, o estaba la revelación de Dios, o estaba el mensaje de Dios. En el principio era el mensaje estaba con Dios y el mensaje era Dios. Y más adelante Juan dice, y ese mensaje se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa eso? Que Cristo es ese mensaje, que Cristo es esa revelación, que Cristo es esa palabra de Dios. La palabra de Dios vino a nosotros encarnada en su Hijo Jesucristo. Él es la revelación suprema. Y a eso es lo que se está refiriendo Hebreos. Recordemos, y lo dijimos la semana pasada, que el propósito del autor de Hebreos es exaltar la persona de Jesucristo. Es uno de los libros que de mejor forma presenta la divinidad de Jesucristo. ¿Y por qué está haciendo esto? Porque los receptores, los judeocristianos de aquella época, pues estaban enfrentando a situaciones difíciles. El inicio de la iglesia no fue fácil y todos lo sabemos, hubo mucha persecución. Como no sabemos exactamente la época o los años en que fue escrito Hebreos, pues no estamos muy seguros de si la persecución estaba en su apogeo o si ya había pasado o empezaba, pero el punto es que había gente, como hay hoy en día en las iglesias, que quería abandonar la fe, por una u otra razón, por la persecución o por el trabajo de los judaizantes. Recordemos que había judaizantes que decían, bueno, está bien eso de Jesús, está bien, pero tenemos que seguir con la circuncisión, con los sacrificios, con el sacerdocio. Entonces, pues los pobres judeocristianos dudaban. Tenían en su mente, pues Cristo competía con Moisés, competía con el sacerdocio, competía con el antiguo pacto. Entonces, el autor de Hebreos está tratando de demostrar a las personas que toda la gloria, toda la majestad del antiguo pacto, de lo que decían las escrituras en el Antiguo Testamento, o lo que para ellos significaba el templo, todos los rituales, el sacerdocio, todo eso era una sombra nada más de lo que iba a venir, de lo que se esperaba. Y no era nada comparado, o era una sombra comparado con Jesús, con ya la venida de Jesús, la presencia de Jesús. Entonces está demostrando, no está tratando de lavarles el cerebro, como mucha gente dice, ¿verdad? Que los cristianos nos han lavado el cerebro. Pues no, está dando evidencias y nosotros tenemos muchas evidencias de que lo que creemos es la verdad. Y si no las tenemos, pues tenemos que seguir estudiando y buscarlas para estar nosotros mismos convencidos, porque si nosotros no estamos convencidos de que lo que creemos es la verdad, pues ¿cómo vamos a convencer a los demás? Pero el autor de Hebreos está claro, él está muy convencido, a pesar de que, como vimos, él no estuvo presente con Jesús, no conoció directamente a Jesús, no recibió directamente pues todo el conocimiento de Jesús, pero sí lo recibió a través de probablemente alguno o varios de los discípulos de Jesús. Entonces, a pesar de eso, él está convencido de que está diciendo la verdad y conoce las escrituras, conoce el Antiguo Testamento, conoce perfectamente la obra de Jesús y eso es lo que él está manifestando. Jesús es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, es la culminación de la comunicación que Dios ha querido establecer siempre con el hombre. Y da siete elementos aquí para comprobar que lo que él dice es la verdad. El primer elemento dice, Dios lo constituyó heredero de todo. Y acá empezamos con las lecturas, mis hermanos. Salmo 2:8. A ver, esgrima bíblico. ¿Quién puede localizar antes el Salmo 2:8? De hecho, le voy a pedir que lea el 7 y el 8. ¿Por qué decimos que Dios lo constituyó heredero de todo? Este heredero no es como lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Que alguien se muere y le deja la herencia a los hijos o a un pariente cercano. Pero aquí se refiere a que Dios comparte con el Hijo todo lo que le pertenece. A ver, dice. El 3 y el 4, ¿verdad? Salmo 2, versículos 7 y 8. Oh, 7 y 8. Dice, yo
publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Como herencia a las naciones y como posición tuya los confines de la tierra. Todo es del Señor. Todo le pertenece a Él. Y el mismo Jesús lo dijo cuando se recuerdan en la gran comisión. Él les dice a los discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor tiene la supremacía, tiene la potestad. Y dice aquí que Él fue engendrado, no fue creado, no es lo mismo. El Hijo no fue creado porque Él es eterno. Entonces, vamos a ver adelante las demás características, no me quiero adelantar. Pero Él lo constituye heredero de todo. La herencia del Hijo no se limita a la tierra, sino que abarca el universo, y especialmente nuestro mundo y el mundo de Esa es una de las primeras características que el autor da y por la cual dice que el Hijo es la revelación suprema. La otra es que Él hizo el universo. Veamos Juan 1, del 1 al 4, que fue el pasaje que acabo de mencionar. Bueno, como ya lo mencioné, lo voy a leer yo mientras alguien busque Colosenses 1, 15 al 20. No, perdón. Sí, Colosenses 1, del 15 al 20. Yo leo Juan 1, 1 al 4. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Quién era el verbo? El Logos. ¿Qué significa el Logos? Palabra, mensaje, revelación. ¿Quién es la palabra? La revelación suprema de Dios, Jesucristo. Jesucristo estaba desde el principio, estaba con Dios y era Dios. Esto es importante porque algunos cambian esa traducción, ¿verdad? Y dicen que Jesús era un Dios. Pero ese uno no está en los escritos originales, eso es agregado. De ninguna manera puede decir que era un Dios. Jesucristo era Dios, es Dios. Entonces cuando lleguen a tocar a nuestra puerta y nos empiecen a contar cosas que no son y nos digan que Jesús era un Dios, pues podemos con toda solvencia decirles que no es cierto. Y si alguien tiene una Biblia griega o de esas que paralelas, ¿verdad? Pues puede mostrarle que en ningún momento en el griego dice que era un Dios, sino que Jesucristo era Dios. Muy bien. ¿Ya tiene alguien Colosenses 1, del 15 al 20, por favor? Adelante. Sí, Manabri. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz. Muchas gracias. Bueno, podríamos meternos a analizar este pasaje, ¿verdad? Pero obviamente no tenemos tiempo para tanto, pero los elementos más importantes cuando habla del primogénito es el que tiene la anterioridad, la preeminencia, que también pues, lo dice en el versículo 18. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero.
O sea, fue el primero en la resurrección y el primero en todo, porque Él es eterno. Ya cuando Dios formó no la tierra, sino el universo, pues ahí estaba ya Jesús. Él estaba desde el principio y Él era parte, Él formó parte de la Trinidad, que fue pues, quien creó el universo. Entonces, tenemos esta supremacía de Cristo, tenemos esta evidencia de que pues él es un ser eterno. El universo no tiene existencia propia, ni el universo no es eterno. El universo fue creado, pero Jesús sí es eterno, y él no es un ser creado. Él fue el iniciador y ejecutivo del plan de la creación. El otro aspecto que dice el autor, dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Bueno, conocemos, por ejemplo, el resplandor del sol. Lo que vemos nosotros, lo que nos da calor, lo que nos da vida son los rayos del sol, es ese resplandor que nosotros, pues aquí, por lo menos en Guatemala, tenemos la bendición de tenerlo por mucho más tiempo. Hay lugares en donde pues, la mayor parte del tiempo es medio nublado, oscuro, y muy raras veces sale el sol, ¿verdad? El invierno es mucho mayor que aquí con nosotros. Nosotros tenemos, aún en invierno, pues nos vamos a la playa, nos vamos a donde sea, y es fácil encontrar sol y tener pues todo eso que el sol da, sus rayos, su calor, que eso alimenta, eso sustenta. Todos sabemos que el sol tiene vitaminas, ¿verdad? Tiene vitamina D, por eso es importante tomar un poquito el sol, no exagerar también, porque en exceso todo es malo. Los rayos del sol en exceso pues también pueden dañar nuestra piel, nuestro organismo, pero en pequeñas dosis pues nos da vitaminas, y pues, la naturaleza, las plantas necesitan sol. Yo tengo grama aquí en mi patio de atrás, pero sembramos un árbol, un ficus que ya pues, ha crecido y da sombra. Y donde hay sombra, donde el sol no pega, no crece la grama. Ahí hay tierra, porque esa grama necesita del sol. Entonces, los rayos del sol, el reflejo, el resplandor, pues nos da mucho de los beneficios del sol. Entonces, cuando el autor dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, pues prácticamente es como que el puente, es lo que nos trae la gloria de Dios a nosotros. Los rayos de la perfección y la majestad del Padre llegan a nosotros a través de Jesucristo. Perdón. Muy bien, sigamos. 3 aspectos. Vamos con el cuarto. Dice, Él es la imagen misma de su sustancia. Aquí está el significado del original, pues también da la idea de una impresión, como la que dejan los sellos, bueno, ustedes saben que en la antigüedad el rey mandaba una ley y ponía su anillo, ¿verdad? En la misiva, y ahí ese era como un sello, era una marca, y pues era exactamente la figura del anillo del rey. Entonces, esa impresión, Jesús es como la reproducción. Si esto hubiera sido escrito en la época actual, pues probablemente hubiera dicho el escáner, ¿verdad? El escáner de la imagen de Dios es Jesucristo, es una imagen fiel, una imagen totalmente exacta de lo que es el Señor. Y cuando hablamos de imagen no estamos hablando específicamente del aspecto físico, porque sabemos que Dios es espíritu. Pero
el reflejo, la impresión, la imagen del carácter de Dios. Lo vemos en Jesucristo, de los atributos de Dios, la misericordia, el amor, el perdón, la sabiduría, todo eso de Dios se refleja en Jesucristo y lo vemos en Jesucristo. Por ejemplo, aquel pasaje cuando el Señor está con los discípulos y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, que con eso nos basta. Y entonces Jesús, me imagino que indignado, puedo imaginar la indignación de lo que Jesús le contesta, le dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Entonces, vemos aquí que lo que el autor está diciendo él es como la inscripción de una moneda, ¿verdad? Que tenemos una moneda de quetzal, de dólar, y todas las monedas son iguales porque tienen la misma imagen. Entonces, así, todas corresponden al mismo patrón. Así, el Hijo de Dios es la imagen de lo que Dios es. Como dije, no necesariamente de forma física, sino la representación de la esencia de Dios, de los atributos de Dios. Colosenses 2:9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. O sea, Cristo tiene toda la divinidad, toda la plenitud de Dios. Cristo es el sustentador de todas las cosas. Ya leímos, pero si alguien tiene Colosenses 1:17, que nos ayude ahí a recordar lo que dice Colosenses 1:17, ya lo leímos hace un ratito. Dice, Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muy bien. Todas las cosas por Él subsisten. ¿Qué significa eso? Hermanos, cuando vemos la obra de la mano de Dios, y lo veíamos en Job, ¿verdad? Que como Él creó todo, pero Él no solo creó, veíamos que creó los animales en el bosque, y ahí en medio del bosque, pues Dios le pregunta a Job, ¿quién alimenta los animales? ¿O quién sabe cómo dan a luz? ¿O quién se encarga de todo ese equilibrio en la naturaleza? Y si vemos el firmamento, si vemos el cielo, ¿cuántos astros hay ahí? ¿Cuántos planetas? Son incontables. Son miles de millones de planetas que están ahí. Y están en movimiento porque no están quietos. Los planetas se mueven, las galaxias se mueven. Y tienen un equilibrio porque si no chocarían todos. Si estuvieran desordenados, pues a cada rato veríamos ahí, chocaron dos planetas, ya vamos a chocar nosotros. Pero no, el Señor mantiene ese equilibrio. Él sustenta todas las cosas. Él tiene todo bajo control. Nada escapa de su control. Nada escapa de su poder, de su misericordia, de la perfección. Mencionábamos el cuerpo humano. ¿Cómo funciona el cuerpo? Él se ha encargado de que todo sea ahí un aparato perfecto de nuestro funcionamiento. Si no, sería un caos, pero lo primero que hizo el Señor, lo vemos en la creación, es poner orden. Él puso orden en el universo, Él ordenó todo.
Él ordenó los astros, él ordenó que los mares se mantengan en su nivel, claro, por obra del hombre. El hombre fue designado administrador de los recursos, de todo lo que Dios creó, pero el hombre ha hecho mal su trabajo de administración. No hemos sabido administrar los recursos, hemos desgastado la tierra. Entonces, ¿por qué se sale el mar? ¿Por qué hay maremotos? ¿Por qué hay todo ese tipo de cosas? Pues porque hemos alterado hasta el clima. El cambio climático que el hombre ha provocado, pues está causando deshielos en los polos, y entonces aumenta el nivel del mar, y entonces hay tormentas y hay destrucción, pero la mayor parte de esas cosas son la mala administración del hombre. Dios lo hizo todo en equilibrio, pero también él nos dio el libre albedrío. Y entonces respetan lo que nosotros decidimos. Y si nosotros decidimos destruir la tierra, pues él nos la dejó para que la administráramos. Le dijo a Adán, aquí está todo esto, señorea sobre esto. ¿Qué significa eso? Pues tú eres el Señor, tú la vas a administrar. No es que yo no pueda hacerlo, simplemente tomo la decisión de darte la administración. Nos dio a nosotros el poder de decisión, y él respeta lo que nosotros decidimos, él no se mete porque nos dio ese regalo, entonces nos deja decidir. Y lamentablemente, pues decidimos mal. Creo que fue Gandhi, ya lo he mencionado anteriormente, el que dijo, la tierra tiene, el mundo tiene suficientes recursos para todos los habitantes, para alimentar a todos, pero no hay suficiente para satisfacer la ambición del hombre. Todo el problema que tenemos, todo el hambre, toda la pobreza, toda la desnutrición que hay en el mundo es por la ambición del hombre, por unos pocos que quieren acumular toda la riqueza y entonces dejan sin nada a los demás, pero eso no es obra del Señor. El cambio climático no es decisión de Dios. La pandemia esta, no dicen que no es pandemia, sino pandemia, porque fue planeada, pues tampoco es obra de Dios, pero tampoco ha escapado del control de Dios. No es que se le haya salido de las manos. Él está en control. Él sabe cómo está la cosa, y él es capaz de convertir el mal en bien. Entonces, a pesar de todo el dolor y sufrimiento que esto ha causado, pues ha habido la mano del Señor haciendo cosas maravillosas también en medio de la crisis. Pero el punto es que Él está en control, Él sustenta todas las cosas. Y eso es lo que dice el autor. Y el otro, Él es purificador de nuestros pecados. Eso lo vemos aquí en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 7 y 27, que ya lo vamos a ver más adelante, pero adelantamos, dice, Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Recordemos que todos los sacerdotes, desde el antiguo pacto, Aarón, Moisés, todos tenían que presentar un sacrificio por los pecados del pueblo, pero también por los de ellos mismos. Entonces ahí estaban que matando que el becerro, que el cabrito y otro cabrito, y ahí cuando leemos Levítico, tenemos un plan de lectura bíblica, sí, anual, y pasamos por Levítico, es cansado estar leyendo eso, y nos cuesta entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que matar el cabrito, y que hay que matar el becerro y rociar la sangre y todo. Pero eso es parte de la misericordia de Dios, porque Dios buscó una forma de poder perdonar los pecados del hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento ese era el método que el Señor tenía como parte de su misericordia para perdonar, la expiación por medio de los animalitos. Pero una vez Jesús vino, ya no hubo necesidad de nada de eso. Ya no hubo necesidad de sacerdotes, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote que no tuvo que presentar un sacrificio por
por sus pecados, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Tampoco necesitó cabritos ni becerros, porque él dio su vida. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, sin mancha. Y no tiene que hacerlo cada vez que pecamos, lo hizo una vez y para siempre. Él nos purificó una sola vez y para siempre. Y eso es lo que dicen las Escrituras y lo que el autor resalta. Vamos a ver más adelante, porque vamos a escudriñar bastante en Hebreos, mis hermanos, y esto lo vamos a ver con más detalle, pero este primer párrafo del libro, de la epístola, pues ya nos está dando una luz, una idea de todo lo que se va a tratar en el libro. Y finalmente, decimos, o dice el autor de Hebreos, que él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto, pues obviamente expresa exaltación, supremacía. El Señor lo exaltó, él vio, él fue humillado. Prácticamente, él, como dice la Biblia, se humilló a sí mismo. Fue pateado, fue crucificado, bueno, hicieron de todo, pero eso de ninguna manera le quitó su majestad, de ninguna manera le quitó su divinidad. Hasta la inscripción, esa burlona que pusieron, ¿verdad? Jesús Nazareno, rey de los judíos, no le quitó su calidad de rey de reyes y señor de señores. Pero Dios, una vez que cumplió su misión, que pues fue crucificado, el Señor lo exaltó. Y él le dio la supremacía. En el Salmo 110 vemos que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También dice más adelante, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes de la tierra. Pero tal vez el pasaje que más representa eso, ese pasaje tan conocido de Filipenses, que del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Vemos todo el pasaje, pues, que él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Toda esa introducción que está hablando el apóstol Pablo concluye en esto. Por todo lo que Jesús hizo, Dios lo exaltó al sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, al vencer a la muerte y el pecado, el Señor lo exaltó, y lo exaltó hasta lo sumo. No, nada le quitó, como ya dijimos, su majestad y su dominio sobre todo. Y pues Filipenses termina ahí en el versículo 11 diciendo que él es superior, tiene supremacía sobre los ángeles. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, Él es el Señor de todo el universo. Ahí están incluidos los ángeles y todo lo que vamos a ver, toda la supremacía de Dios. Y Efesios 1, bueno, desde el 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Bueno, mis hermanos, esto es lo que llevamos hasta el día de hoy. Los primeros pasajes, son 4 versículos, pero ya vieron que tienen mucho contenido, mucho que aprender, y tal vez una de las cosas que vale la pena
entender es que el Señor nos está hablando constantemente. Él tiene la iniciativa, Él tiene pues, la intención, Él tiene pues el deseo vehemente, podríamos decir, de comunicarse con nosotros, de hablarnos. Su revelación completa la dio por medio de Jesucristo. Él fue todo lo que había hablado anteriormente tuvo su culminación en Jesús. Jesús fue la cúspide de la revelación del Señor. No, algunos dicen, yo quisiera que el Señor me hablara claro. Pues no puede estar más claro el mensaje del Señor en su palabra. Y Él nos habla a través de su palabra. Y Él nos sigue hablando de muchas formas y de muchas maneras, hermanos. Yo no sé a ustedes cómo el Señor les habla o les ha hablado, pero en lo personal, pues yo he tenido experiencias, no les voy a decir teofanías, ¿verdad? Pero pues recuerdo una de las últimas experiencias, es que yo estaba en el gimnasio antes de la pandemia, haciendo ejercicios ahí en una máquina, pero tenía puestos mis audífonos porque estaba oyendo música y empezó a sonar un himno que realmente tocó mi corazón. Y yo ahí con el aparato así y me empiezan a correr las lágrimas, ¿verdad? Y yo, pues como que viendo para todos lados, con un poco de pena, ¿verdad? Decir que está sufriendo tanto ahí en los aparatos que ya se le salieron las lágrimas, pero en realidad el Señor tocando nuestro corazón, porque Él usa diferentes métodos. Él puede usar un mensaje, Él puede usar una enseñanza, Él puede usar un himno. Por eso es tan importante el ministerio de alabanza y los muchachos, yo sé que aquí hay miembros del comité de alabanza, no pueden tomar a la ligera, sino que hay que prepararse como Josué se preparaba, ¿verdad? Para invadir Jericó, para invadir todos esos lugares. Él tenía el respaldo del Señor, él iba guiado por el Señor estaba con él como había estado con Moisés. Sin embargo, él va y prepara a todo el pueblo, que se preparen, que se limpien, que se pongan en oración. Entonces, para todos los ministerios, mis hermanos, el ministerio de enseñanza, de alabanza, de predicación, pues hay una preparación previa. Tenemos que prepararnos, llegar bien preparados para que el Señor nos use, porque somos instrumentos en las manos del Señor, y no hay privilegio más grande que ser instrumento en las manos del Señor. Entonces, con un himno, con una lectura bíblica, con una palabra de aliento, con todo ese tipo de cosas, el Señor puede usarnos. Recordemos que usó a reyes paganos incluso, como el caso de Ciro, eh, para cumplir sus propósitos. Entonces, pues nosotros tenemos que ponernos como instrumentos en las manos del Señor para que Él nos use y para que siga hablando de muchas formas y de muchas maneras y tocando los corazones de todas las personas a través de nuestra evangelización, de nuestro testimonio, de nuestra música, de nuestras canciones, de nuestras enseñanzas, de nuestros mensajes, etcétera. Así que no dudemos que el Señor nos quiere hablar, que Él se quiere comunicar con nosotros, pero también nos quiere oír. Así que la oración pues es otro elemento indispensable en la vida cristiana. Pero bueno, ya estamos sobre el tiempo, así que les dejo en libertad a los que quieran participar, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues podemos utilizar estos minutitos que nos quedan. Sin pena, hermanos, ahora sí ya pueden abrir micrófonos. Muy bien, si no, ahí está Giselita. Sí, muchas gracias por el estudio de hoy. Estuvo muy lindo en realidad, ¿verdad? Solo fueron los 4 versículos que pues de veras devoramos, ¿verdad? Pero qué lindo es poder entrar así a la palabra del Señor, ¿verdad? Y estoy muy agradecida con el Señor de poder estar en esta reunión.
Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias, gracias, dice. Gracias, Pati Castillo, también por su comentario ahí. Y Carol Mendoza en el chat. Bueno, hermanos, lo dejamos aquí entonces. Primero Dios, nos vemos la próxima semana. Tenemos bastante que hablar de Hebreos, así que no se pierdan la continuación de este estudio. Amén.